Buenos días a todos los lectores y oyentes de semana.com. Hoy estamos acá en la redacción de Semana. Yo soy Cristina Castro, la directora del portal, y me acompaña María Jimena Duzán, nuestra columnista, quien, como ustedes saben, este fin de semana escribió para la revista impresa una portada muy reveladora en la cual cuenta a modo de primera persona la relación que ella tuvo con Jorge Enrique Pizano, los correos que él le entregó y todo el martirio que él vivió para poder develar la verdad de lo que se vivía en Odebrecht. Está también conectado con nosotros desde Miami nuestro otro columnista, Daniel Coronel, quien también en su escrito habla de esta segunda grabación que presentó El Espectador y presentó también Noticias 1 sobre estas conversaciones que tuvo Néstor Humberto Martínez con Jorge Enrique Pizano y lo que pues pueden llegar a significar en el proceso. María Jimena, buenos días. Muy buenos días, Cristina, y muy buenos días, Daniel. María Jimena, buenos días, Cris, me da mucho. María Jimena, esta mañana en una entrevista a propósito de los 6 años de el programa de RCN Radio de la mañana, el presidente Iván Duque habló nuevamente de un tema que es casi que un clamor nacional en este momento, y es la designación de un fiscal ad hoc para este proceso de Odebrecht. Él dice que definitivamente estaría de acuerdo en que se designara una persona ajena a la fiscalía para poder seguir estas investigaciones. ¿Usted qué tan viable ve esta propuesta que hace hoy el presidente de la República? Pues mire, esa es una propuesta que siempre ha estado ahí y es desde el comienzo muchos la planteamos, sobre todo después de que en el último impedimento que fue aceptado por la Corte no hubo claridad por la misma Corte sobre si ese impedimento que se surten, como bien ustedes saben, es un impedimento que recae hoy en la fiscal María Paulina Riveros. ¿Por qué? Pues porque la Corte dice, y hay un salvamiento voto del magistrado, uno de los magistrados diciendo que eso no es suficiente, que no es garantía para dar un juicio con garantías a las personas que están implicadas, porque de todas formas termina siendo una persona que está subyugada a la fiscalía o al fiscal general, y que ellos consideran que es mejor abrir a la figura del fiscal ad hoc. ¿Cómo funciona el fiscal ad hoc? Toca presentar una terna por parte del presidente de la República y la Corte Suprema elige. Solamente sería para el caso del conflicto de interés de Odebrecht, pero este señor tiene otros conflictos de intereses, tiene un conflicto de interés con el señor Matos, tiene conflicto de interés con Salukov. Entonces, pues, esa es una de los primeros interrogantes, ¿para cuáles y qué casos se hace esa fiscal ad hoc? Y lo segundo, ¿quiénes van a ternar? Eso es importante. Yo saludo, a mí me parece bien pues que el presidente Duque haya salido con esa tesis de decir, hombre, sí estoy pensando en el fiscal ad hoc. Estoy de acuerdo que esa es la posibilidad de abrirle paso a esta crisis, pero el otro tema que se abre con esa ventana es saber quiénes son, cómo es la terna, quiénes van a ser, porque eso es muy importante, ¿sí? Saber quiénes son, debe ser hombres probos, ¿sí? Que no nos pase lo mismo que nos pasó, o mujeres, tiene toda la razón, mujeres o hombres probos, sí, que es lo que no pasó cuando se eligió a este señor. Daniel, ¿cuál es su opinión? ¿Cree que un fiscal ad hoc resolvería este problema que se ha generado por cuenta de las revelaciones que hicieron en Noticias 1 sobre Néstor Humberto Martínez? Paso en la dirección correcta, pero además estamos necesitando un fiscal ad hoc también para tratar el caso en la dirección de las muertes. Además estamos necesitando un fiscal ad hoc también para tratar el caso de las muertes de Jorge Enrique Pizano y de su hijo. Dependiente de la Fiscalía General de la Nación. El Instituto de Medicina Legal es dependiente de la Fiscalía General de la Nación. Médicos forenses, yo tengo el mayor respeto por los médicos forenses, pero necesitamos una investigación independiente. Ha habido antecedentes en Colombia en donde se ha recurrido a investigaciones forenses independientes. Un caso es el de la masacre de Santo Domingo en Arauca, donde el FBI tuvo que entrar a conceptuar sobre los explosivos que se usaron y cómo fueron arrojados en la muerte de estos civiles en Santo Domingo, Arauca. Entonces, me parece que es muy importante que sea creíble, por ejemplo, que el señor Pizano murió
por causas naturales. Y si murió por causas naturales, si murió por envenenamiento. Y si murió por causas naturales, ¿por qué su hijo si murió por envenenamiento con cianuro? Ese tipo de interrogantes debe resolverlos una autoridad independiente que le dé garantías a todo el mundo. No estoy diciendo ni mucho menos que el fiscal general sea sospechoso, pero lo que sí digo es que él tiene un grado de involucramiento con el caso y con el testigo que ameritan que haya una aproximación. Usted en su artículo cuenta cómo precisamente Alejandro Pizano la contactó unos días después de que falleciera su padre y le dice que es el momento de que se conozca toda la verdad, las razones por las cuales él vivía tan deprimido. Sí. Esto que es que ayer la Fiscalía y miembros de la Procuraduría descubren en la casa de ellos en Subachoque, y es el hecho de que Jorge Enrique Pizano o quien fuera de esa familia tenía un tarro de cianuro escondido en el baño. ¿Qué significa finalmente para la investigación que se está viviendo? Ay, mire, yo no sé, porque eso sí es una labor de la Fiscalía, pero yo estoy de acuerdo con Daniel, y no solo en este caso. Yo creo que para darle garantías a la familia y para darle garantías a la sociedad de que se va a buscar la verdad, sí, yo sí creo que es importantísimo un fiscal ad hoc, sobre todo en este caso, pero sobre todo, y repito, aunque sea reiterativo, para darle garantías a la familia. Es mucho más importante eso, y no solamente en este caso. Es que mire, el señor fiscal ha salido a decir que todo esto es una conspiración en su contra liderada, ha insinuado por Luis Fernando Andrade, que es uno de los imputados. ¿Qué garantías, pregunto yo, va a tener Luis Fernando Andrade en un juicio que se inicia la próxima semana? ¿Qué garantías va a tener él si el jefe de la Fiscalía, que es el que lo tiene sindicado, dice que él es el autor y motor de un complot contra el propio fiscal Néstor Humberto Martínez? O sea, realmente lo que sí necesitamos es un fiscal ad hoc, no solamente para investigar la muerte de Pizano, no solamente para investigar de la muerte del hijo, de Pizano, pero también para enfrentar este elemento, esta situación tan complicada que es lo que se va a presentar la próxima semana, y es que el fiscal está siendo pedido por el doctor Andrade como testigo, ¿sí?, a favor. Y el fiscal, moviendo sus hilos, ha decidido presentarse, ¿sí?, sabiendo que ya la etapa de presentación de pruebas se había cerrado, ha decidido abrir esa etapa y presentarse como un testigo en contra. Vamos a ver qué dice el juez. Pero además va a tener que ir el señor Juan Manuel Santos. Está siendo pedido el señor Juan Manuel Santos como testigo a favor de Luis Fernando Andrade. O sea, hay un episodio que viene, y la gran pregunta es si va a haber garantías para Luis Fernando Andrade con un fiscal que dice que Luis Fernando Andrade es el que está conspirando contra él para sacarlo. Les quiero recordar a todos los que están conectados a este Facebook Live que pueden enviar sus preguntas en los comentarios de Facebook, y que yo se los transmitiré tanto a María Jimena como a Daniel. Daniel, hablemos precisamente de Luis Fernando Andrade. Ayer en la emisión de Noticias 1 hubo también una entrevista muy reveladora en la que el exdirector de la ANI cuenta cómo se siente muy inseguro, ha vivido seguimientos, habló incluso de que en su apartamento había un dron que lo estaba vigilando, y pues plantea estos interrogantes que cuenta María Jimena sobre cuál va a ser la independencia que puede tener la justicia en su caso. Usted, ¿cuáles esas revelaciones que le hace anoche en Noticias 1 que resultan ser importantes para lo que ha venido sucediendo con el trato que le ha dado la Fiscalía a este caso? Varias, hay unas dichas y unas no dichas, pero insinuadas por el fiscal general. Las dichas por Luis Fernando Andrade, básicamente que sus comunicaciones y sus visitas vienen siendo monitoreadas sin que esto parezca obedecer a orden judicial, y que hay instaladas antenas de escucha en el vecindario de su casa, que han volado drones. Las no dichas, pero insinuadas por el fiscal general, es que Luis Fernando Andrade y su primo, Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, están a la cabeza de una de las alas de la conspiración, en la que yo particularmente no creo. Él dice que todo el interés de los medios internacionales, de The Economist, de Washington Post, de Guardian, en el caso que está sucediendo en Colombia, es por cuenta de la influencia de Luis Alberto Moreno. Washington Post, The Guardian, en el caso que está sucediendo en Colombia, es por cuenta de la influencia de Luis Alberto Moreno. Yo realmente no creo que eso esté sucediendo. Es que es suficientemente interesante que en Colombia muera el testigo, muera su hijo, aparezcan unas grabaciones y una denuncia póstuma que indica de manera clarísima
incontestable que el fiscal sabía de estos hechos delictivos desde el año 2015. Por otro lado, hay otra línea de conspiración. Está gastando grandes cantidades de dinero, me refiero al señor Carlos Matos de Hyundai, prófugo de la justicia, quien está en España, a pesar de que existe orden de captura internacional y circular roja de la Interpol, por haber sobornado o por ser presunto autor del soborno de un juez y de otros funcionarios en Colombia para torcer una medida cautelar a su favor y así poder negociar en condiciones de ventaja frente a Hyundai de Corea. Este señor Matos, lo ha dicho el fiscal en reuniones en privado, pero yo pienso que es de interés público y que se debe conocer, que ha contratado a una empresa de seguridad que se llama Northshore Consulting, de la cual es cabeza el exdirector de la DEA en Colombia, Leo Arreguín, para tratar de armarle un caso internacional. Quizás tengan motivos para armárselo o no, pero él dice que es un montaje lo que están tratando de armar. Yo veo con especial desconfianza cualquier cosa que venga el señor Matos. No creo que pueda en él prevalecer el interés de hacer justicia, sino lo que está buscando es presionar una decisión a favor suyo. Entonces, teniendo discrepancias con el fiscal, yo creo que esto sí lo tiene que ver el país con atención, tiene que ver dónde se están pagando estos dineros y cuál es el propósito de estas asesorías internacionales. Aún así, creo que el fiscal tiene que acudir, dar explicaciones completas. Las que ha dado no son completas. El fiscal se está enredando en las espuelas por tratar de darle spin, por tratar de darle giro a lo que está puesto sobre la mesa. No está explicando lo sustancial, que es básicamente que él desde 2015 conocía estos hechos delictivos, que no los puso en conocimiento de las autoridades y que además trató de presentarlos como si fueran un simple chisme y como si Jorge Enrique Pizano, ingeniero civil, fuera quien tuviera que tipificar los delitos. ¿Esas son coimas o no, marica? Esas no son preguntas que provengan de un abogado de las trayectorias de Néstor Humberto Martínez. Él es el que sabe cómo tipificar un delito y no el ingeniero civil. María Jimena. Sí, la verdad es que Néstor Humberto conocía todo. Yo siempre he dicho que si Jorge Enrique Pizano era el hombre que sabía demasiado, Néstor Humberto Martínez es el hombre que sabía todo y sabe todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el 2013, Daniel, no solamente desde el 2015, desde el 2013 supo de los primeros contratos ficticios, no, falsos, que encontró, falsos, para hacer contratos falsos se necesita gente que quiera hacer toda una serie de cosas falsas para poder lograr los contratos falsos. Eso se llama una red de corrupción, ¿sí? Esa red de corrupción la detectó desde el primer momento, desde el 2013, el señor Jorge Enrique Pizano, ¿sí? Después, en el 2015, ¿sí?, además de esos que ya habían encontrado, encontró más, ¿sí? Encontró más con las mismas pautas, con los mismos, las mismas modalidades de corrupción. Eso era una corrupción. Y delitos, pues desde luego, porque era corrupción. En el 2015 lo presenta, y cuando va y lo presenta, se lo presenta desde luego desde el 2013 y el 2015 a Corficolombiana, al presidente de Corficolombiana, que es José Elías Melo en ese momento, y no les dicen nada. Él se asusta y se afana porque a su vez el otro controller de la otra concesionaria, de la compañía Espejo, que es Consol, sí, que es el gerente contractual Mejía, descubre contratos falsos por 34.000 millones de pesos. Estamos hablando que los primeros que encontró, 55.000 millones de pesos encontró en contratos falsos. Si me vienen a decir que eso no es nada, como dice hoy el señor Néstor Humberto Martínez, porque él siempre ha dicho que son contratos irregulares, ¿sí?, que no pasó nada y que no se pueden saber que eran sobornos. Pero no solamente pasa eso, y es que después de lo que ocurre, ¿sí?, de que él presenta sus denuncias, sabe del contrato de transacción que él me entrega a mí, que yo revelo. El contrato de transacción para él es ya una prueba de que nada de lo que se estaba discutiendo, se estaba denunciando en esa compañía se iba a saber. Él cree que lo van a hundir y que lo van a sepultar, y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque el contrato el contrato que hacen de transacción entre Odebrecht y el Grupo Aval, que dicen pacto de silencio, que es un pacto, yo lo titulé así en la columna, era un pacto de silencio. Pero después, como me confirma, yo le pregunto en una columna cuando revelo que si él
el señor Néstor Humberto, cuando era abogado, fue el que hizo ese contrato. Y me dice después, en una entrevista en la W, afirma que sí, que él no solamente fue el que lo redactó, sino el que lo concibió. Entonces, estamos ante una persona que sabía todo, los contratos ficticios, que hizo el contrato de transacción y después llegó a ser fiscal. Por favor, si eso no es un conflicto de interés, mire, entonces, no sé qué es. Sí. Más que me parece de la mayor importancia, por eso me atrevo a interrumpirte, María Jimena, sí, que es la declaración del señor Luis Bueno, ex directivo, claro, de Odebrecht, ex cabeza de Odebrecht en Colombia, que dice que el señor José Elías Melo, presidente de Corficolombiana, estaba enterado por él punto por punto de estos sobornos que se han pagado, en especial del que se le pagó al viceministro los 6.5 de Uribe, el señor Gabriel Ignacio García. Por cierto, es un monto que, teniendo en cuenta lo que ha sido el estándar de Odebrecht en estos países, no se debió haber quedado en el nivel de viceministro. Eso hay que investigarlo más, y me parece que el hecho de que solo haya 2 personas condenadas por estos hechos, que el presidente diga que las investigaciones en Colombia han avanzado más que en otros países, pues eso clama al cielo, porque realmente en otros países se ha avanzado más y se ha mostrado cómo llegó la corrupción al nivel presidencial. En Perú, para no irnos muy lejos, hay claro, 3 presidentes con órdenes judiciales en contra por eso. Pero no solamente eso, García en las últimas 24 horas pidió asilo político en Uruguay por esos hechos, como siempre alegando, porque eso sí, el discurso es universal, que cuando los investigan por corrupción es una persecución política. Si les recuerda de alguien, me dicen. Pero sobre todo una cosa, Daniel, hablando del Perú, los socios de Odebrecht en el Perú, que son Grania y Motero, que es una compañía tan importante como aquí el Grupo Aval, pues han sido condenados, ¿no? Primero fueron acusados y condenados por sobornos y lavado de activos, motivo por el cual fueron encarcelados, les tocó pagar una multa muy grande porque fueron expulsados de la Bolsa de Nueva York, ¿sí? Por la misma razón que ocurrió acá, pasó exactamente lo mismo, con la diferencia que aquí ninguno de las personas o de los grupos o de los, digamos, de las empresas de donde salió los posiblemente 50 millones de dólares en sobornos, que es la Ruta del Sol 2, está condenado. Es increíble, en Colombia no hay condenado por los sobornos. El único que está acusado por haber ordenado un soborno es el señor José Elías Melo, y es un soborno que se dio en la época del gobierno del presidente Álvaro Uribe, y es un soborno que es 6.5 millones de dólares. De resto, por lo demás, por los restantes que completan los 50 millones de dólares, no hay nadie en la cárcel, ni nadie acusado, ni nadie condenado. Me van a decir que esto es la mejor investigación, como dice el fiscal, de toda América Latina. Eso no es cierto. Esa es una de las mentiras grandes que ha traído el fiscal siempre en sus entrevistas. Y eso lo demostraba siempre Jorge Enrique Pizano en todas sus investigaciones, en todos sus hallazgos. Por eso él era incómodo para el fiscal. Además de que yo creo que también se va a abrir otra beta, que es todo el tema de qué está pasando en Tunjuelo Canoas. Yo creo que esa es una beta que hay que investigar, Daniel. Vamos a ver si estamos de acuerdo en eso. Yo creo que no sabemos todavía qué está pasando en ese contrato de Tunjuelo Canoas, pero yo creo que es muy importante empezar a investigar qué pasó ahí, qué está pasando y qué va a pasar, porque tiene mucho que ver con desautorizar y enlodar los hallazgos de Jorge Enrique Pizano, si logran probar, incluso después de muerto, diciendo que ese señor, Jorge Enrique Pizano, recibió, como dicen que muchos están diciendo en el proceso, con testigos que no sabemos de dónde salen, ¿sí?, que recibió plata de Odebrecht en otro contrato, pues esa es la mejor manera de desvirtuar, ¿no es verdad?, los hallazgos y las denuncias que hizo Jorge Enrique Pizano. Ojalá, vamos a ver qué está pasando y hay que meternos en eso, Dani. Daniel, Luz Luque está conectada con nosotros. Ella hace una reflexión sobre un tema de lo que ustedes están comentando en este momento. Ella cree que este va a ser otro acuerdo de impunidad
que en este país, en donde la justicia actúa pues por lo que es más conveniente, que acabemos que los que aceptan la impunidad para unos piden justicia para otros, y que ella considera que la justicia debería operar para todos por igual en este caso. Daniel, ¿cuáles son los escenarios que usted ve venir para los protagonistas de este debate? ¿Qué le puede pasar a Néstor Humberto Martínez, que puede venir con Corfi Colombiana? No, es ese discurso de la impunidad tolerada, que es un discurso típico del expresidente Uribe, consiste en decir que como se están dando unos acuerdos de paz, entonces que de ahora en adelante queda borrada la corrupción y el crimen de Estado en Colombia, porque el trato tiene que ser igual. Primero que todo, no es lo mismo el criminal que se levanta contra el Estado que el criminal que delinque desde el Estado. Es que a nombre del Estado de Derecho no se puede romper el derecho, y eso merece una sanción social mayor. Por eso es que nunca va a surgir un acuerdo sobre esto, porque cualquier acuerdo de paz tiene que partir de una base de perdón. De lo contrario es, yo no pude matarlo a usted, yo no pude derrotarlo militarmente, yo no pude llevarlo a la cárcel, usted se va a entregar y entonces lo que le espera a usted es la muerte, la cárcel, entonces eso es lo que hace inconcebible que se trace el mismo rasero para analizar una y otra situación. Sí. La corrupción es un cáncer que está devorando a Colombia y es necesario que luchemos contra eso y que los culpables reciban sanciones ejemplares. María Jimena Esperanza Mejía le pregunta, ¿no cree que aquí ya no hay nada más que hacer y que la corrupción ya no va a tener quien la detenga en este caso? Pues mire, por eso es que es tan importante el periodismo y el periodismo independiente, ¿sí? Y yo sí creo que es deber de nosotros de seguir con más ahínco aún haciendo lo que tenemos que hacer, así como hizo Jorge Enrique Pizano. Jorge Enrique Pizano murió en el fondo por hacer lo correcto, ¿sí? Y el monstruo de la corrupción es un monstruo mucho más complicado, casi que más difícil que enfrentar que la propia guerra, ¿sabe? A mí siempre me ha parecido mucho más difícil enfrentar a los grandes poderes económicos, a los grandes poderes que están además oficiales, ¿sí? Que los que han sido o que los que siempre han tenido un pie en la ilegalidad. Es mucho más difícil enfrentar la corrupción que es endógena, ¿sí? Y yo creo que este es un llamado para que el periodismo salga y haga la investigación que tiene que hacer y sea independiente. Es vital para una sociedad que quiere saber qué pasa en sus escándalos de corrupción, tener una prensa independiente y sostenerla y apoyarla, ¿sí? Porque esa es una de las condiciones propias de una democracia. En lugar de decir que todo lo que hacemos es parte de un juego político, ¿sí? Yo sí creo cada vez más en la posibilidad de un periodismo independiente, que es la única vía para nosotros poder sacar, sobre todo cuando hay problemas tan graves en la justicia y cuando uno ve sesgos tan grandes en las investigaciones por los conflictos de intereses, que son parte de esa tela de corrupción. Daniel, un tocayo suyo, Daniel González Rodríguez, le envía una pregunta. Él dice, si es tan fuerte el poder judicial que tiene la organización Sarmiento, como pues se especula, y no entiende por qué ellos todavía no son el centro de atención de lo que está pasando. No, yo creo que sí van ganando atención y creo que es indispensable que se examinen esas conductas a la luz de la normatividad colombiana. También creo, en complemento de lo que dice María Jimena, que la meta del periodismo no es meter gente a la cárcel ni que renuncien los funcionarios. La meta completa del periodismo es que los ciudadanos conozcan lo que está pasando y tomen mejores decisiones. Nosotros no podemos garantizar que no va a haber impunidad en estos casos. Lo que sí debemos trabajar de sol a sol es para que la gente conozca y tome mejores decisiones. Y sabes que, Dani, yo por eso le agradezco tanto a Jorge Enrique Pizano, porque por lo menos me dio a mí la posibilidad de entender, ¿sí? Para poder uno explicar mejor qué es o cómo fue el modus operandi de este gran escándalo que todavía no hemos visto, digamos, todo el monstruo, ¿sí? Y yo creo que eso es muy importante. Y frente a esa pregunta que usted le hacía a Daniel, Cristina, yo le tengo esta frase: ¿por qué
Yo siempre le he preguntado, porque a mí mucha gente me pregunta, y usted no le preguntó nunca a Jorge Enrique Pizano por qué no denunció esto a las autoridades cuando vio y encontró estos hallazgos. Y yo le pregunto, esa pregunta, yo les decía a toda la gente que me está preguntando eso, pregúntele eso al Grupo Aval. ¿Por qué el Grupo Aval no denunció? ¿Y por qué el Grupo Aval decidió en cambio de denunciar, teniendo toda la investigación que ha tenido, no solamente hecha por Jorge Enrique, sino por Javier Mejía, decidió pactar con Odebrecht? Esa es la gran pregunta, ¿no es verdad, Daniel? Porque todo indica que la meta de su voto y del grupo mismo era los 34.000 millones de pesos y no que se hiciera justicia y que se estableciera una base de contratación firme en Colombia y legal. Bueno, algunos de nuestros usuarios en este momento que están conectados les preguntan si lo que viene en el proceso sería que Iván Duque nombre una terna, si ustedes consideran que esa sería una opción que daría garantía al proceso, o si lo que debe pedir el país es una terna que venga de un sector más independiente. No, es que yo tengo entendido que eso tiene una fórmula jurídica, y la fórmula jurídica para un fiscal ad hoc, así está establecido, es que el presidente tiene que ser una terna y debe elegir la Corte Suprema, debe ser, es la primera vez que se usaría, por eso es una jurisprudencia nueva, ¿sí? No hay jurisprudencia sobre ese tema, pero existe la posibilidad jurídica, tengo entendido, que la propia Corte en su salvamento de voto, Corte Suprema, lo ha dicho, ¿sí? Entonces, yo sí creo que sería una buena idea. Es una opción. O sea, es el presidente el que presenta la terna a la Corte Suprema de Justicia. Eso no son las damas grises, ni el cuerpo de bomberos voluntarios, ni los usuarios de Twitter. Tiene que ser el presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia escoger. Obviamente con las limitaciones en uno y en otro sector, pero pues eso es lo que está ordenado institucionalmente, eso es lo que la Constitución establece y eso es el procedimiento que se debe seguir si llegamos al caso del fiscal ad hoc. Ojalá lleguemos a eso. Bueno, ya para cerrar, María Jimena y Daniel, ¿qué creen que venga en estos días sobre este caso? ¿Qué decisiones estamos esperando? No, yo lo más complicado que veo es el juicio de Luis Fernando Andrade. Yo he seguido muy de cerca este proceso. Yo creo que fui una de las primeras que habló sobre lo absurdo de su caso, ¿sí? De lo kafkiano, como él dice, de su caso. Me parece que ese es un tema muy complicado para el fiscal, sobre todo después de que él ha dicho o ha insinuado que Luis Fernando Andrade está detrás de ese complot, que obviamente tampoco creo yo. Yo creo que esta es una prueba de fuego al fiscal. Yo creo que el fiscal no se debería someter por la justicia y por la importancia que tiene la justicia en un sistema democrático, ¿sí? Y la fiscalía no se debería someter a esta situación tan complicada, porque es que sería un fiscal, imagínense, usando todos los beneficios de un fiscal, tratando de entrar en un proceso de un indiciado, ¿sí? O de un acusado, más bien, de un acusado que él considera es el que está persiguiéndolo. Esto es un caso insólito, y yo creo que el que más tiene que perder en este caso no es solamente la fiscalía, sino Néstor Humberto Martínez. Daniela, ¿qué le va a poner usted la lupa en los próximos días sobre este caso? A la investigación por la muerte de los señores Pizano. Me parece que eso es algo que no se puede ignorar, que es un caso grande y que debe existir total claridad e independencia en la investigación de estos hechos. Bueno, millones de gracias a todos los que se conectaron con nosotros en este Facebook Live. Los invitamos a que lean la columna de Daniel Coronel y de María Jimena Duzán, o a que escuchen el Facebook Live que cada uno de ellos hizo anoche, en el que leen completamente el texto que escribieron para este fin de semana. Sigan los análisis de semana.com, en donde continuaremos de la mano de Daniel y María Jimena publicando los resultados de las decisiones que se conozcan en los próximos días sobre este caso que tiene a todo el país conectado.